Mateo 6, verso 33, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. En el día de hoy, en la serie Primero lo Primero, parte 3, vamos a hablar bajo el tema Enciende tu luz. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, nos unimos en este momento para pedir que tú abras nuestro entendimiento. Háblanos, Señor, pues no queremos escuchar palabras de hombres, sino tuya. Háblanos y transfórmanos en este día. Aprovechamos para orar por nuestra nación en el día de hoy. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos en una serie que se llama Primero lo Primero. Esta es la parte 3. En la parte 1 hablamos sobre el tema una invitación al reino. Y básicamente la invitación la hizo Dios primero a través de Juan el Bautista y luego a través del mismo Jesús, de la boca del mismo Jesús. Cuando Él fue tentado en el desierto, en Mateo 4, 17, Él dijo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un reino es un gobierno, y todo reino tiene un rey. Ese rey es Dios, es Jesús, que fue proclamado rey. Y hablábamos de que nosotros estamos aquí en este planeta, en la tierra, pero Dios nos ha dicho que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Es como un barco que está en el mar, pero el mar no está en el barco. Porque si el agua entra al barco, el barco se hunde. Nosotros somos como ese barco, que navegamos en el mar sin que el mar entre en nosotros. En la segunda parte, hablamos sobre la llave para entrar en el reino. Y utilizamos la primera parte del pasaje donde Jesús hace un anuncio sobre lo que es el reino de los cielos. Habla de la relación que hemos de tener con Dios. Habla de cómo deben ser, cómo son las personas del reino, y habla de nuestra relación con los demás. Y les decía que todo el contenido del discurso que Jesús dio sobre el reino de los cielos a principio está contenido en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Ahí están. Es una delicia leer todo eso. A través de los años, mucha gente lo ha leído y piensa que las bienaventuranzas son como algo ideal, y no es así. Humanamente no es posible uno caminar en la dirección bajo la dirección del reino, pero con la guía del Espíritu Santo, cada uno de los que estamos aquí podemos lograrlo. Y hoy en la parte 3, luego de que Jesús habla de bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y hablamos de todo eso. Luego que Él termina eso, entra en la parte que vamos a cubrir hoy, que tiene que ver con el tema de hoy. Y hoy vamos a estar en Mateo capítulo 13 al 16 obviamente del libro de Mateo. En estos días yo he estado reflexionando sobre mi vida y he reflexionado sobre la transformación que Dios ha ido haciendo conmigo. Y mientras más comprendo sobre Dios y el reino, más me acongojo.
porque me he dado cuenta de lo pequeño que nosotros somos. Me he dado cuenta de que realmente, con todo y el conocimiento que tenemos, con todos los recursos que tenemos, con todas las personas que conocemos, realmente nosotros somos débiles. Nosotros, si no fuera por Dios, no estuviéramos donde estamos ahora. Todo lo que tenemos se puede perder en un instante. Y todo el equilibrio de nuestra vida depende literalmente de Dios, pero muy pocos se dan cuenta de eso. Y en esa reflexión, yo me puse a ver cómo yo crecí, cómo yo fui educado. Yo crecí en una casa de 5 hermanos varones. Mi papá era médico, mi mamá fue maestra por más de 46 años en el sector público. Y durante esos años, los primeros, yo viví bajo un matrimonio bueno, papá, mamá. Luego las cosas cambiaron. Y cuando las cosas cambiaron fue que mi papá decidió irse de la casa. Cuando se fue de la casa, entonces hubo una desviación de las cosas. Una de las lecciones que yo más recuerdo de mi papá, que nunca se me olvida y que resuena a cada momento, él me decía, las cosas se hacen bien o mejor no se hacen. Él me decía, tú tienes que hacer las cosas siempre en excelencia. Y yo les comparto esto porque ahora que yo soy papá, me doy cuenta de la importancia de las palabras y del poder que tienen las declaraciones de los padres sobre los hijos. Me doy cuenta de todo eso. Yo creo que fue de mi papá que yo saqué el que a mí no me gusta andar en casas ajenas. A mí no me gusta aprovecharme de las personas en el sentido de que si alguien está pegado en un puesto de manera natural, yo trato de buscar todos los mecanismos para hacer las cosas como mandan las reglas y no ir donde fulano para que haga una excepción conmigo. Y en esa reflexión me di cuenta que hay personas en mi vida que han impactado la vida mía. Muchas personas. Por supuesto, mis padres son unos de ellos. Mi hermano mayor, que no es creyente, también me impactó mucho. Y una de las personas que más me impactó fue una tía que falleció, que lleva de nombre Telma. Telma era cristiana, católica, pero ella era una cristiana de verdad. Ella amaba a Dios. Y yo recuerdo que cuando tía Telma llegaba a un lugar, llegaba a una autoridad. Pero la autoridad de ella no era de mandona, igual que mi mamá. La autoridad de ella era de una persona suave, pacificadora. Ella siempre sonreía. Y si los primos, que éramos muchos, estaban así, llegaba tía Telma y todo el mundo dejaba de hacer lo malo que estaba haciendo. Y a mí me dejaron, creo que a los 12 años, salir de mi casa e ir a quedarme las vacaciones en la casa de tía Telma. Y hoy, en estos días reflexionando, me di cuenta de la influencia que ella tuvo en mí en cuanto al temor de Dios y querer hacer las cosas bien. Otra persona fue mi abuelo. Y han habido muchas personas que sin darse cuenta me han influenciado en pequeñas cosas. Una de esas personas está aquí y yo se lo he dicho, que es Clotilde, que cuando yo estudiaba en el Instituto Técnico Salesiano y era un joven, ella era de las líderes del centro juvenil. Yo siempre la miraba y decía, wow, algún día la veía con su autoridad, hermana de Raúl, de Ricardo. Y yo decía, wow, y para mí ha sido una sorpresa tan grande que ella esté hoy con nosotros. Así que, gracias. Otra persona que me ha influenciado mucho es mi amigo José Aybar. Siempre trabajador, íntegro.
leal, discreto. Otra persona que me ha influenciado a mí, por supuesto, ha sido mi esposa. Y yo he contado varias veces un asunto que pasó cuando ella era la encargada de compras en Codetel. Y Codetel tuvo que comprar un producto que yo vendía. Y ella y yo, que ya estábamos, bueno, yo siempre lo he dicho, yo no era cristiano, nosotros vivimos juntos un tiempo y cuando yo conocí al Señor, en menos de horas me casé de una vez porque Dios dice que hay que casarse. Pero en ese tiempo yo estaba negociando y tratando de ganar una licitación para vender teléfonos de lo que se usaban en las casas. Como yo estudié ingeniería electrónica, yo preparé mi producto que superaba el de todo el mundo. Yo estaba seguro de eso. Pero yo no gané. Yo no gané. De yo haber ganado, yo habría ganado mucho dinero. Pero de alguna forma, Idelka se las ingenió para ella salirse del proceso. Y eso a mí me marcó como ella no tiene idea. Mi esposa es muchas cosas. Y una de ellas es que es una mujer íntegra. Mi hijo Eric también. Eric es un muchacho íntegro y tranquilo. Él no es apavientoso. Y cuando llegábamos con hambre a la mesa, que todo el mundo se estaba matando, yo por coger los 2 mulos chatos para que nadie se lo comiera, yo recuerdo a Eric en la mesa con todos, tranquilo y esperando a que todo el mundo se sirviera. Y luego entonces él se servía y comía lento. Para mí, Eric es un pacificador. Mi hijo Marco es igual. Él no se mata. De hecho, él cocina. A veces he llegado con hambre a la casa y él se ha fajado a cocinar una cena bien elaborada con mangú, salchichas, huevos, o sea, no estoy relajando, salami, aguacate. Y él prepara todo, acomoda su plato, lo pone lentamente en la mesa. Yo no, yo sí estoy friendo, voy friendo y comiendo, friendo y comiendo. Pero él no, él se toma su tiempo, se toma su tiempo. Y a mí me ha impactado que en más de una ocasión, él luego de elaborar su cena, me pasa el plato y me dice, cómete la mitad. Eso es algo que yo no haría. Vaya y cocine lo suyo. Yo no voy a hacer eso. Jason heredó varias cosas de nosotros. Heredó la mente estratégica. Heredó la integridad de su mamá. Y es una persona increíblemente disciplinada. Es buen hijo. Todo lo que hace es excelente. ¿Dónde está Ernie? Ernie, ¿cómo que tú le dices a Jason? Ok. Ernie es un hijo obediente. Y los que aman a Dios tienen que ser obedientes. No importa que uno tenga o no la razón y vaya en contra de él, él es obediente. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que de las cosas buenas que están en nosotros, Dios las usa para influenciar nuestro entorno. Dios la usa para influenciar nuestro entorno. Y en Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16, cuando Jesús estaba hablando sobre el reino de Dios, estaba hablando primero a sus discípulos. Esto no fue un discurso para las masas. Esto fue un discurso para discípulos, para seguidores de él. Y luego de hablar
de cómo se entraba en el reino, entonces Jesús habló de un rol importante que los hijos de Dios tienen y que ha sido delegado por Él. El rol de influenciar e impactar en el mundo en el que se desenvuelven. Así que si usted es un hijo de Dios, ponga mucha atención a esto, que probablemente usted ha escuchado muchas veces leer esta escritura. Pero yo estoy seguro que hoy Dios le va a hablar. Hoy Dios va a abrir en su corazón una nueva perspectiva, un nuevo nivel de revelación del rol que su Padre Celestial espera de usted y de cómo Él está dispuesto a respaldarte para que tú lo cumplas a cabalidad. En Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si se ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone bajo una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la luz de todos, para que todos alaben a mi Padre que está en los cielos. Esto tiene que ver con el impacto que tú y yo, Dios espera que tengamos en el mundo. Todo el mundo impacta. La pregunta es ¿cómo? Todo el mundo tiene influencia. La pregunta es ¿qué tipo de influencia tú estás haciendo en tu entorno? ¿Eres tú una de las personas que cuando tú llegas, todo el mundo de repente quiere hacer las cosas bien? ¿O eres tú de las personas que cuando tú llegas es como si nadie hubiera llegado? En el verso 13, Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Cada vez que Jesús utilizaba una comparación, utilizaba una metáfora para ilustrar un mensaje, Él lo hacía en el contexto de la época, no en la nuestra, en el contexto de la época. Y en la época de Jesús no había neveras. En la época de Jesús, una familia mataba un animal y solamente se comía una parte de la carne. La otra tenía que ser preservada, y lo que se hacía era, y todavía se hace, es que la carne era salada, se le echaba mucha sal para preservarla de que se descompusiera. La sal era usada como un preservante. Mataba las bacterias que descomponen la carne. Cuando Jesús te dice, tú eres la sal de la tierra, lo que Él te está diciendo es, tú eres un preservante de este mundo. Tú eres esa persona que me va a ayudar a mí a evitar que las cosas se descompongan moralmente. Y tú no tienes que ser pastor para eso. Eso es lo que tú eres. Al momento de tú elegir a Jesús, la pregunta es, ¿cómo tú estás haciendo eso ahora en tu entorno? Por ejemplo, hay lugares que donde llega un cristiano, la gente se exime de hablar o decir malas palabras. Los miércoles y los viernes yo voy a Color Visión para orar en el show del mediodía. Tengo unos cuantos años haciendo eso. Y ahí hay de todo tipo de gente. Y en estos días me puse a ver que las cosas han cambiado ahí dentro. Cuando yo fui la primera vez, tranquilo que vamos a orar, todo el mundo estaba en lo suyo, yo oraba y la gente estaba cada quien por su lado. Pero hoy en día, cuando llega el momento de la oración, todo el mundo detiene lo que está haciendo. Camarógrafos, la gente del control, los talentos, todo el mundo se pone de pie e inclina su cabeza. Yo nunca le dije que hicieran eso, pero eso está ocurriendo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Dios está influyendo en esa gente a través de mí y del otro pastor que va y ora en ese lugar. Cuando tienen conversación y yo llego, ellos han dicho, señores, dejen de hacer lo que están haciendo, que llegó el pastor. Y ahí la gente se compone y cambian de tema. Créame
eso no lo hacen por mí. Porque como yo he dicho muchas veces, buena gente yo no soy. Pero ellos hacen eso porque la presencia de Dios se manifiesta en ellos. Cuando tú llegas, la presencia de Dios tiene que manifestarte donde quiera que tú vayas. Inclusive con tus amigos que son bebedores, cuando tú llegas tiene que notarse. ¿Qué está ocurriendo contigo? Porque Jesús te dice, tú eres la sal de la tierra. Cuando la voz de los hijos de Dios se calla, el lugar se deteriora. Y debemos saber, que como decía Joelisa cuando estaba ministrando, esto no se trata de si yo soy bueno, no se trata de lo que yo hago, no se trata de mí y de lo que mis ojos ven. Esto, como dice Efesios capítulo 6, verso 12, es una guerra espiritual, mis amados. Lo que vemos con nuestros ojos es simplemente un resultado. Y en Efesios capítulo 6, verso 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y en contra de espíritu maligno en los lugares celestiales. Esto es una guerra espiritual. Y Dios nos ha preparado y nos está preparando a cada uno de nosotros para que donde quiera que nosotros vayamos, el Espíritu Santo de Dios, que está por encima de todo tipo de espíritus, llegue, se establezca y opere en ese lugar a través de usted y a través de mí. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, también en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las almas poderosas de Dios, no las del mundo. O sea, cuando yo estoy en un sitio y hay un chisme, y hay un dime y te diré, y hay un ambiente donde el espíritu de chisme, el espíritu de contienda, el espíritu de visión habita, yo no voy a resolver ese problema diciéndole a la gente, deja de chismear porque tú eres un chismoso, oyendo donde el jefe, porque ella dijo y yo dije, y usted tiene que escuchar lo que yo hice. Las cosas no se resuelven así cuando hay un espíritu de chisme. Usted y yo tenemos que entender por el don de discernimiento de espíritus que habla 1 de Corintios capítulo 12, que lo que está pasando allí es que hay un demonio, hay un espíritu, hay una entidad que está gobernando en ese sitio, donde hay división, donde hay chisme, donde hay críticas. Y quiero que sepan que eso, Satanás manda a sus ejércitos de ese tipo de espíritus para permear y penetrar en la iglesia, para dividir también. Por eso hemos dicho, dentro de la iglesia, en cualquier otro lugar, pero dentro de la iglesia, cuando usted ve a una gente criticando y murmurando acerca de alguien, y sobre todo de los pastores por su vida, váyase de ese lugar. O hagan lo que hacen otros. Dice, yo no voy a permitir que tú hables mal de una persona si no está aquí. Eso es ser sal de la tierra en ese momento. Ser sal de la tierra es que si usted llega en su trabajo, en su negocio, y hay personas que están robando, usted no puede hacerse de la vista gorda. Déjeme repetírselo a este lado. La Biblia dice que cuando alguien ve algo malo y calla, está cometiendo el mismo pecado. Ay. Yo no me meto en eso porque yo no quiero problemas. Lo que están diciendo es yo no me quiero en eso porque no quiero un lío que me vayan a votar o que alguien se coja contra mí. ¿Sabías una cosa? Jesús te dice, tú eres sal de la tierra. En los Estados Unidos sacaron la Biblia y la oración de las escuelas hace muchos años. Y a partir de ahí empezó una pudrición progresiva, moral. Hasta lo que ustedes ven hoy que está Estados Unidos. Chloe vivió allá. Tú no conoces el Estados Unidos de ahora. Antes todo era una nación fundada bajo Dios también.
De hecho, el chele de ellos dice, o el dólar, in God we trust, o sea, nosotros confiamos en Dios. Y eso lo quieren quitar de ahí. Porque la sal de la tierra se fue. Yo no quiero trabajar en ese lugar. Yo no quiero estar en ese sitio porque ese lugar es muy mundano. Ajá. Y si tú te vas, ¿qué oportunidad tiene ese lugar de ser transformado? Algo que nosotros contamos es que Jason y Marco estudiaron en un colegio totalmente mundano. Excelente educación académica, pero un colegio en que, ya usted sabe, cuando ustedes, con decirle que un día ellos nos dijeron a nosotros comiendo, que el profesor de literatura o de lengua española, no sé, le dijo, mañana todos los hombres vengan en falda. Yo dije, pero tú estás relajando. Dijeron, no, él dijo eso. Es ese tipo de colegios. El tipo de colegio donde hablan de que, ¿qué importa que un hombre esté con otro hombre y una mujer con otra mujer? Ustedes pueden hacer lo que tú quieras, sean libres. El diablo hablando a través de un profesor. Y hoy, luego de haber salido, nosotros queríamos, lo sacamos, no lo sacamos, pero se mantuvieron ahí. Hoy en día, ellos dicen, yo le doy gracias a Dios de que estuvimos ahí, porque no crecimos en una burbuja que tienen la mayoría de los centros cristianos. Pero ¿saben una cosa? En estos días, Marcos se encontró con un amiguito, no voy a decir el nombre, y el muchacho le dio un informe de lo que ha pasado con casi la mayoría de las personas de su curso. El papá de este preso. El papá de aquel preso. El otro preso. La mamá se volvió un desastre. Fulano viviendo la vida loca. Y hubo uno que al ver todo eso quedó sorprendido. Contactó a Marco y comenzó a venir a las mesas redondas de aquí de la iglesia. Tú nunca sabes a quién tú vas a influenciar. Ahora, ¿significa eso que por tú ser sal, ahora tú vas a andar con ellos? No. En los momentos que tú estés con ellos, tú tienes que ser sal. Y en el momento que ellos comiencen a actuar bajo la influencia de esos demonios, tú te vas. Huye. Te hablo, entró el mal, nos vemos, hasta la próxima. Porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Con quién tú andas hoy en día? El pastor Steve Long de Catch the Fire vino con una pareja de pastores y me dijo, cuando yo quiero ir de vacaciones, es con ellos que yo salgo. Y yo reflexioné, wow, cuando yo me voy de vacaciones y quiero estar con gente, o sea, me gusta ir de vacaciones solo con mi esposa, ¿con quién me gustaría ir? Si a usted le gusta ir con gente que están completamente desalineados a las cosas de Dios, yo le invito a que usted reevalúe sus amistades. Porque Dios dice que cuando dos personas andan juntas, en algo tienen que estar de acuerdo. Eso es lo que Él dice. Si la sal pierde su sabor, ¿y cuál es el uso de la sal? Lo primero que dijimos es que la sal es un preservante. Pero segundo, la sal también es un desinfectante. ¿Cómo así? ¿Un desinfectante? Sí, la sal es un desinfectante. Lucas dio un poco más de información sobre lo que Jesús dijo sobre la sal. En Lucas 14, versos 34 y 35, Lucas dijo, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo?
La sal sin sabor no sirve, oigan bien, ni para la tierra ni para el abono. Se tira, se desecha. Aquí en Mateo dice, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? No. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Cuando en Lucas, vuelvo a Lucas 14, verso 35, dice, la sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Y yo dije, ok, el abono se tira en la tierra. ¿Y por qué tienen que mencionarme para la tierra y para el abono dos veces? Cuando me fui al original, ¿usted sabe lo que dice ahí? Y busqué leer para eso. Dice ahí, literalmente, en el texto original, que la sal no sirve ni para abono ni para echársela a las heces fecales. A las heces fecales, sí. Yo descubrí que en la época de Jesús, como no habían sanitarios como el que está en su casa, hombres, bajen la tapa, la gente salía al monte a defecar. Y en las casas habían cubetas de sal para que la gente se llevara un poco de sal. Y luego que defecaba, le echara sal a las heces fecales. ¿Saben para qué? Para matar toda bacteria contaminante. ¿Saben lo que está diciendo eso? Que donde hay algo que puede infectar, la sal lo elimina. Y Jesús dice que si la sal pierde su sabor, ni siquiera sirve para echársela a eso. Y es desechada. Otra cosa importante de la sal es que para que la sal pueda tener efecto, tiene que entrar en contacto con aquello que ha de preservar o transformar. ¿Usted quiere que las cosas cambien? Si usted tiene el llamado, por supuesto, lo que yo voy a decir, no es que tiene que hacerlo. Vaya a la cárcel. Ayuda a los huérfanos y a las viudas. Entra en contacto. Tengo hambre. Voy a orar por ti para que Dios te supla. Ajá. En serio. Y Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer. Cuando yo leí eso, enciendo gente que me digan, tengo hambre, ya yo no le doy dinero. Yo hay una época atrás lo hacía, ya no lo hago. Yo me metía 2, 3 fundas de panes. Tengo hambre, métete un pan, muchacho, toma. Y a lo mejor usted no le da dinero, pero le da de comer. No boten la comida. A Dios no le gusta eso. Y si tú eres sal, ¿qué significa eso que Jesús está diciendo en tu vida actual? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene eso? ¿Dónde Dios te quiere para que tú preserves y las cosas no degraden moralmente? Hay mucha gente que me ha preguntado, y lo digo porque una persona me lo preguntó recientemente, obviamente no voy a decir quién fue. Pastor, y entonces las personas que se llaman homosexuales no pueden entrar en la iglesia, no son aceptados, por lo menos aquí. Yo le dije, claro, todo el tiempo, cada vez que quieran. Pero es que usted después dijo que la homosexualidad es un pecado y ellos se pueden sentir mal. Cuando yo le entraba a correazo a Jason y a Marco, ellos se sentían mal. Pregúntenle a ellos. Bueno, yo lo sé porque ellos todavía lo cuentan. Lo estamos hablando en chelcha. Y yo nada más oía el sonido de la correa. Y de una vez te recogían. Y a veces yo lo hacía tranquilo y abría la puerta y simplemente comenzaba a repartir correazos a todo el mundo. Ellos no se sentían bien. Pero la palabra de Dios dice que el que ama
corrige y disciplina. La verdad de Dios no fue hecha para acomodarse a mis preferencias y a mis gustos o a lo que yo quiero. La verdad de Dios está ahí como el único y absoluto estándar para que si mi vida está desorganizada, yo haga lo que tenga que hacer para adaptarme a esa verdad. No se puede predicar una palabra para acomodar a gente. Tú tienes que predicar la palabra como es, porque aquel que conoce y asume la verdad será libre. Los cristianos pierden su influencia en el mundo cuando pasa algo. Ustedes saben que Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, y yo investigué por ahí que la sal no tiene forma de que pierda su sabor. Coja sal y échela ahí, déjela por 5 años, a ver si va a dejar de ser salada. No tiene forma. Entonces, yo me preguntaba, pero ¿y por qué Jesús habla de que si la sal pierde su sabor? ¿Y cómo la sal puede perder su sabor si eso es químicamente prácticamente imposible? ¿Ustedes saben cuándo la sal pierde su sabor? Cuando se mezcla con otra cosa. Cuando se adultera, mezclándola con otra cosa. Si yo la sal la mezclo con cualquier polvo y le echo mucho de ese polvo, los pequeños granitos de sal que queden no van a tener suficiente sabor para hacer su función. ¿Ustedes saben cómo un cristiano pierde su influencia? Cuando se mezcla. Cuando se mezcla con las culturas del mundo. ¿Cuántos de ustedes les gusta beber romo? No levanten la mano. A mí me gusta el vino. Yo he dejado de beber vino. Les voy a decir por qué. Por lo menos en público no lo hago. ¡Ah, hipócrita! ¿Ustedes saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay personas que son débiles en la fe. Y la palabra dice que yo tengo que cuidar a los débiles en la fe. ¿Y cómo yo cuido a los débiles en la fe? Hay una generalidad, una creencia de que si usted bebe vino, entonces usted es una gente mala. Y tú eres cristiano y bebe vino. ¡Ay! Como esa creencia está culturalmente, ¿qué yo hago? Que públicamente no bebo vino, porque ahora nos está pasando ahí del que amigo, donde quiera que vamos. ¿Ustedes son los pastores? ¿Ustedes son los pastores? Sí, imagínense el pastor. No, se sientan en la mesa y dicen, y ese no es el pastor, y luego tuercen la boca. ¿Ustedes saben cómo es? Creo que hace 2 domingos yo les compartí a ustedes, no recuerdo. Yo les compartí a ustedes, fue en la conferencia de matrimonios, que una de las áreas en la que Dios sigue trabajando conmigo es que yo soy muy explosivo. Exploto en algunas ocasiones. Y cuando exploto atropello. Y yo estaba en un supermercado, he contado esto antes, en la fila. Y vamos, y de repente una mujer vino y metió su carrito adelante y comenzó a destapar. Y yo estaba en fila. Y yo respiré hondo. Y en ese respiro puse en orden mi agenda de todo lo que yo le iba a decir por mi boca. De la insultar sin insultar que yo pensaba que le iba a dar en ese momento. Y cuando respiré que iba a entrarle a la mujer por haberse metido adelante, la mujer se volteó, me miró y dijo, ¡pastor! Y abrazó a mi esposa y me abrazó a mí, pastor, pero qué alegría. Y yo, hola, ¿cómo está, hermana que se metió adelante en la fila? Pastor. Miren,
en el espíritu, en ese momento yo me arrodillé por la misericordia de Dios. ¿Usted se imagina que yo hubiera abierto mi boca? Y yo le doy gracias a Dios que me puso a respirar hondo y me salvó de esa. Porque lo que yo le iba a decir a esa mujer, ustedes no se imaginan. Y luego le conté a Idel, que me dijo, tú tienes que dejar ese explosivo. Yo te lo estoy diciendo. Tú no puedes jugarte, tú eres cristiano ahora. Y encima de que tú eres cristiano, tú eres disque pastor. Disque pastor. Los cristianos solo pueden influenciar al mundo si son diferentes al mundo. Estoy en la iglesia y cuando estoy en un bonche con amigos, bebo trago y hago lo mismo que hacen ellos. Tú no eres sal. Tú no puedes influenciar si tú haces lo mismo. ¿Y qué usted hace cuando usted va, por ejemplo, a una boda? Yo le digo, no, yo no quiero alcohol. Tráigame un vaso de agua o tráigame otra cosa. Con mis primos, cuando nos juntamos en los velorios. Sí, porque es que nos juntamos. Hay algunos que todavía, y está bien. Mira, llegó este ahora. Dime tú, pa, y me dan una galleta. Dije que tú eres pastor ahora. Entonces, las sobrinas dicen, pero tío, déjalo tranquilo, tú no ves que es un hombre de Dios. Óyeme, pero no seas tan irrespetuoso. Yo me quedo callado todo el tiempo. Pero yo aprovecho esos foros para hacer sal. No predicándole, no hablándole, simplemente como Dios me guíe. Hay que ser sal. Pero si yo comienzo a hacerle coro a ellos bebiendo cuando tapan una botella, yo no soy diferente a ellos. Yo no voy a poder influenciarlos. Para tú influenciar, tú no puedes imitar las cosas del mundo. Tú no puedes estar en eso. Yo me sorprendo todavía cómo hay gente dentro de la iglesia, no de esta, porque aquí no pasa eso, que viene un artista de esos famosos y se mete en el concierto. Y si tú me dijeras que llevan una casa de campaña y se meten ahí adentro para que nadie lo vea, no, pero se tiran selfie y lo publican en las redes. Entonces yo digo, ¿y entonces? No, no lo voy a decir. Gracias, José Gabriel. Yo no entiendo eso. Y saben una cosa. Algo que yo he aprendido de mí mismo. Y lo aprendí y me di cuenta de eso al principio en mi matrimonio. Y Delka como esposa siempre ha sido frontal y transparente diciéndome, eso no está bien. Eso no estuvo bien. Siempre lo hace en privado. Nunca me ha corregido en público. Pero siempre lo hace. Y por muchos años, cuando ella me hablaba, yo noté un día que yo siempre le decía por dentro y a veces se lo decía. Yo le decía, ¿está bien, mamá? Mi mamá se llama Dulce. Yo le decía, ¿está bien, doña Dulce? Coge una chancleta, dame una pela, ahora ven. Y no era que ella me hablaba duro, simplemente me corregía. Me llamaba la atención de lo que no estaba bien. Y a veces ella me decía algo y yo me quedaba que yo le decía, tú no eres mi mamá. ¿Y saben qué yo hacía? Hacía todo lo contrario a lo que ella me decía. Pues tenía que revelarme. Así hacen muchos cristianos hoy en día. Vienen a la iglesia, brincan, saltan, hablan en lenguas, se revolquean, se le pone la piel de gallina, nadan en moco llorando. Pero ¿de qué sirve todo eso si tú sigues con el mismo mal carácter? ¿Qué importa que tú hables en lengua? ¿Qué importa que tú cantes bien? ¿Qué importa que tú brinques en la adoración? ¿Qué importa que tú vengas aquí si cuando tú sales allá afuera tú eres igualito que el mundo y haces lo mismo? ¿Qué importa? Hay mucha gente que quiere ser influencer. ¿Sabes una cosa? Tú eres un influencer del reino.
Te voy a decir otro secreto. No hay nada que tú puedas hacer de que para que la gente tú le caiga bien. Hay médicos aquí, psicólogos, que quieran empezar con una página, comenzar a dar consejos para que lo sigan 50,000 gente, para después entonces decir, usted quiere, miren, eso no funciona así, lamentablemente. Si usted lo hace, está perdido. ¿Sabe quién da la influencia? Dios. Y no hay que forzarla. Mientras más la fuerce, menos influencia tú vas a tener. ¿Ustedes saben qué es lo lindo que tiene la sal, Willy? La sal no tiene que hacer un curso. La sal no tiene que esforzarse para hacer sal. La sal simplemente tiene que ser sal. Eso es todo. Pero en eso Jesús dio un ultimátum. Él dijo, si la sal pierde su valor, si pierde su capacidad de hacer lo que fue creada a hacer, entonces será desechada y pisoteada. La iglesia que pierde su influencia moral por hacer las cosas como las hace el mundo, será desechada y pisoteada. El cristiano que habla de Dios, pero anda allá afuera haciendo todo lo que hace el sistema babilónico mundial, será desechado. Miren las redes y ustedes se darán cuenta. Mira a este de que es cristiano, y te ponen una foto bebiendo, bailando, haciendo cualquier cosa. Nosotros tenemos que buscar la forma de que Dios nos pueda usar para influenciar y para transformar este mundo. De manera que la gente, al ser transformada, abra su corazón y el Espíritu Santo toque a esa persona y se convierta en un discípulo de Jesús. Por si usted no lo sabía, nosotros estamos aquí en la tierra con la encomienda de hacer discípulos. Todos. Pero si usted se comporta igual que el mundo, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesidad hay de que usted vaya al gimnasio y ponga toda la foto, usted levantando pesa y con el cuerpo frente al edificio? Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como digo una cosa, digo la otra. Ustedes saben por qué Jesús puso en las bienaventuranzas: bienaventurados ustedes cuando lo persigan, cuando lo maltraten, cuando los acusen sin ser cierto. ¿Sabe por qué él puso eso ahí? Porque Jesús sabe que todo el que trate de caminar como Dios manda va a ser criticado, va a ser rechazado y lo van a odiar. La mayoría de los gimnasios se han convertido en sucursales de Sodoma y Gomorra. Los gimnasios son un peligro hoy en día, sobre todo para los débiles en la fe. Porque las mujeres van ceñidas del cuerpo para que se le vea todo. Y no sé si, yo no sé quién es el que tira la foto, si es el entrenador, pero tienen video, tienen de todo y los hombres no se quedan atrás. Carne, 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 carne. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ustedes son la luz del mundo. Un mundo oscuro necesita de luz. Un mundo oscuro necesita ser iluminado. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12
Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. ¿Usted sabe en qué contexto Jesús dijo eso? ¿Se acuerdan del problema de la mujer encontrada en adulterio? Él estaba en público, Señor, encontramos a esta mujer en adulterio, para el piso, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? En ese momento, si él decía apedréenla, entonces se metía en problemas con los romanos, porque ningún judío podía matar a nadie. Si él decía no la maten para congraciarse con los romanos, entonces los judíos le iban a decir, entonces tú eres un violador de la ley. Moisés dijo que hay que apedrearla. Si decía apedréenla, entonces se metían con problemas con los romanos. Si decían no la apedreen, se metían problemas con los judíos. Estaba preso Jesús. La tiraron ahí a la mujer. ¿Y ustedes conocen la historia? Aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cualquiera de ustedes que no haya cometido adulterio, tire la primera piedra. Se fueron todos. ¿Cuándo se fueron? En el verso anterior, en el 11, Jesús tuvo una pequeña conversación con esa mujer. Y era verdad que ella estaba en adulterio. No era mentira. Y yo no sé si usted sabe que la ley de judía decía que para una persona ser acusada se necesitaban 2 testigos. Con 2 hombres que se quedaran ahí y testificaran, la mujer había que hacer algo con ella. Pero dice la palabra que todos se fueron, hasta los jóvenes se fueron, todos se fueron. El único que quedó ahí fue Jesús. Y como no habían 2 o más testigos, ya no había condena. Entonces Jesús le dice a ella en el verso 11, en el 10, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Y Dios le dijo, yo tampoco. ¿Usted sabe qué mostró Jesús ahí? Gracia, misericordia. Pero luego le dijo, vete y no peques más. La gracia y la misericordia perdonan, pero la gracia y la misericordia pone límites. Tú hiciste esto, aquello malo. Yo te perdono, pero deja de pecar. En ese contexto, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, diciendo, esa mujer andaba en tinieblas, porque andaba adulterando, fornicando, haciendo lo malo. Ella andaba en oscuridad, y en ese mundo de oscuridad hay acciones y consecuencias. Ella pudo haber sido apedreada en ese mundo de oscuridad, pero si ella me sigue, andará en la luz y nunca jamás andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que lleva a la vida. Pero luego aquí Jesús dice, en el verso 14 de Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. Otra cosa importante de la luz. La luz, para ser luz, no tiene que hacer un curso, no tiene que hacer una maestría, no tiene que esforzarse. La luz solamente tiene que ser luz. Eso es todo. Donde la luz brilla, siempre la oscuridad baja. Otro dato importante, esta luz que Jesús dice que nosotros somos, no se origina en nosotros. Nosotros no la creamos, no tenemos la capacidad de crear esa luz que Jesús dice que nosotros somos. Esa luz que Jesús dice que nosotros somos, lo único que podemos hacer es acogerla y albergarla. Porque esa luz que no origina en mí, origina en Jesús, que es la luz del mundo. Cuando yo sigo a Jesús y su Espíritu Santo viene dentro de mí, la luz de aquel que es la luz del mundo llega a mí, y mi responsabilidad, mi participación es recibirla, albergarla y cuidarla. Vamos a hablar de eso antes de irnos. ¿Vamos bien? Ok. Solo tenemos que albergar la luz y acogerla. Jesús es el origen de esa luz. Y la luz de Jesús es su carácter, o sea, cómo Él se comporta ante todos los tipos de situaciones. Ahora, solo podemos ser luz si nuestras vidas son entregadas
a Él. No hay forma que tú y yo podamos ser luz si nuestra vida literalmente no ha sido entregada a Jesús. ¿Qué significa entregada a Jesús? Entregar la vida a Jesús significa que yo no me gobierno, que Él me gobierna, que Él es el rey de mi vida. Y ante cualquier situación, yo voy donde el rey y le pregunto, ¿qué hago? Antes, en la época de Jesús, los reyes resolvían los problemas de la gente. La gente, los conflictos, iban donde el rey daba una sentencia. Esto es lo que van a hacer, devuélvele tanta oveja y tú págale con tantas cabras. Eso es lo que hacía un rey todo el tiempo. Audiencias. Entregar la vida a Jesús significa que ahora mi negocio, mi trabajo, mi vida personal, mis decisiones, lo que yo decido, aun cuando me para un AMET y yo voy rápido y yo tengo un carnet del jefe de la policía, lo que yo decida hacer con ese carnet en ese momento tiene que estar gobernado por Jesús. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe con quién usted está hablando? Pues usted pararme así. Y me da pena cuando la gente habla así. Y me encanta los oficiales que le dicen, no, yo no sé quién es usted. Aquí está su multa. Prepárate que te voy a mandar para Jimaní. Si eso es lo que Dios quiere. Tú solo puedes ser luz si tu vida es entregada a Jesús. A más Jesús, mayor brillo. La pregunta, casi estoy terminando. Wow. ¿Cuáles áreas de tu vida todavía tú no has entregado a Jesús? Yo tengo un novio que es un carnal sasasasasazo. No respeta a Dios. Señor, mi vida entera es tuya, pero no te metas con mi novio. Ajá. O en tu matrimonio, tú eres hombre y tú eres cabeza, pero tu mujer es esclava tuya. O ya tú llegaste a la convicción de lo que dice la palabra, de que ella es coheredera contigo. ¿Y tu bolsillo? ¿Tú se lo entregaste a Jesús? No creo en eso de las ofrendas y esas cosas que... ¿Qué área de tu vida o tu afiliación política? Es que fulano es mi amigo, es que yo he trabajado con él todo el tiempo y yo le debo el favor, le debo el favor. Tú le debes favor a Dios. En la medida en que tú entregues esas áreas que son, que tú te levantas como un gallito, como una gallina o como un pavo real cuando se te la menciona, en la medida que tú entregues esas áreas, más Jesús va a brillar en ti. Y mientras más brille en ti, más tú vas a poder brillar hacia afuera. La luz, en su parte más incómoda, cuando ilumina, revela lo oculto. Pero también la luz revela lo bueno, no solo lo malo. Algunas verdades rápidas sobre la luz. La luz viene de Jesús. Número 2, nosotros somos elegidos, no podemos crearla, no podemos generarla. No podemos ganarnos el honor de ser un reflector de la luz de Jesús. Tercero, la luz se hizo para que tú la enciendas. Oh, fulano, bien, ¿cómo estás? Bien. Oh, ¿y fulano trabaja aquí? Sí, él es mi gerente hace más de 5 años. Oh, él es cristiano. Oh, yo no lo sabía. Cristiano de la secreta. Cuando la Biblia dice no se conforme, no es de conformarse con 3 en vez de 10, es no hagas conforma, no adaptes tu forma a la del mundo, que porque yo estoy en un coro y todo el mundo está brinca y bebe, yo entonces para no ser la nota
altisonante, yo voy a coger, me voy a beber un trago. Si están haciendo cuentos, yo voy a contar mi cuento también. No se adapte a este mundo. Más bien, dele forma a usted al mundo. No sea un termómetro que solamente marca la temperatura, sea un termostato. El termostato, usted le dice 22 y el termostato forza la temperatura en 22. El termostato dice baja a 18, baja la temperatura a 18. No solamente mide la temperatura, sino que la forza. Eso es lo que tú y yo somos. Sal de la tierra y luz del mundo. Y si tú no lo estás haciendo con tus amistades, con tus amigos que no creen, que te miran así por encima del hombro, tú no estás haciendo luz, no estás haciendo sal. Y si la sal pierde su sabor, por último, ¿cómo ser luz en este mundo? Banda. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. La luz no se esfuerza por ser luz. ¿Cómo ser luz en este mundo? Jesús dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la luz de todos para que alaben a su Padre Celestial. Déjenme repetir eso de nuevo. Dejen que sus buenas acciones brillen a la luz de todos para que alaben a su Padre Celestial. Y aquí les voy a decir algo que le va a desmontar los santos a mucha gente. Las buenas acciones a las que Jesús se refiere en ese pasaje no son obras sociales, llevar fundas, dar alimentos. ¿Ustedes saben por qué no puede ser eso? Porque hasta los pecadores, la gente que no cree en Dios hace eso. Aquí está funda todo el mundo. Todo el mundo da funda, todo el mundo va a la cárcel. Todo el mundo le regala canasta a las presas. Todo el mundo va a los hospitales y paga medicamentos. ¿A qué se refiere Jesús entonces cuando dice, deja que tus obras brillen? Jesús de lo que está hablando es que tú conduzcas tu vida con el nivel moral más alto que hay, que es el mismo Jesús, el mismo estándar de Jesús. A eso es que Él se refiere. Y por si usted no lo sabía, cuando Jesús terminó de hablar todo esto, dijo otra cosa importante. Él dijo, para que mi Padre Celestial sea exaltado. O sea que cuando nosotros brillamos con nuestro nivel más alto de moralidad, donde quiera que vayamos, en el negocio, en el té, en privado, en público, en la boda de mi primo, en la boda de fulano, visitando a mi suegro, visitando a mi suegra, cuando nosotros actuamos bajo el nivel más alto, no es para que la gente diga, qué lindo, pero mira qué buena gente es César. Oye, pero la verdad es que José es un muchacho, mira, recto. Mira, la verdad es que Brenda es una muchacha recta. Podrán decirlo, pero el propósito detrás de brillar con el nivel más alto moral, ¿sabes cuál es? Que cuando la gente te vea, diga, wow, Dios existe. Alabado sea el nombre de Dios. Juan. Cuando tú sigues a Jesús, su luz, todas las de arriba se van, todas las de arriba se van. Cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesús, de imitarlo a Él, Él que es la luz del mundo, donde quiera que tú muevas, te va a perseguir. Donde quiera que tú te desplaces,
te va a seguir. Donde quiera que tú camines, cuando tú comienzas a actuar, a ser sal, a brillar con un alto nivel de moralidad en una negociación donde tú sabes que al decir una mentira tú puedes ganar más y engañar a la gente, y tú dices no, eso no es justo, yo voy a hacer las cosas como Jesús dice. Donde quiera que tú te muevas, la luz te va a perseguir. Y hoy Dios te hace una invitación, te hace un recordatorio para que tú enciendas tu luz, para que tú tomes la decisión hoy de hacer tu mayor esfuerzo, guiado por el Espíritu Santo, de caminar con el nivel más alto moral. ¿Y dónde yo encuentro ese nivel más alto moral? En Mateo, a partir del verso 17 hasta que se termina el capítulo, eso fue precisamente lo que Jesús explicó. Cuando Jesús dice: ustedes han oído decir que si un hombre codicia a una mujer y se acuesta con ella, cometió adulterio. Mas yo les digo, el que la codicia en su corazón ya cometió adulterio. Cuando Jesús dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Cuando Jesús dice, si una gente te dice camina conmigo una milla, camina dos. Todo lo que está después del verso 16 de Mateo es un detalle, y vamos a entrar en él a partir de la semana que viene. Es un detalle del nivel de moralidad sobre el cual Jesús quiere que tú y yo caminemos. Habrán oído decir que si tú asesinas, has cometido pecado, mas yo te digo que si tú odias a tu hermano, ya cometiste asesinato. ¿Habrá alguien aquí que odia a alguien? Si ese es tu caso, tú estás en asesinato y tienes que arrepentirte. Cuando tú caminas así, Dios te va a acompañar donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te muevas. No importa donde tú te vayas, Él te va a seguir. Y Dios quiere seguirte a ti. Dios te dice: yo estoy contigo. ¿Y sabes qué va a pasar? En el momento que tú menos lo veas, Él te va a decir: Brianna, Willy, Yajaira, Yomari, Milagros, Lina, Maciel, Luis, Gabriela, Ramón, Clotilde, Alejandro, John, Carla, Alicia, Flor. Tú eres la luz del mundo, y ahora Él te va a permitir a ti reflejar la luz de Él a otro lugar. Y donde quiera que tú llegues, tú vas a poder reflejar la luz e impactar a una persona que lo necesite, iluminar a alguien que lo necesite en un momento. Tú eres la luz del mundo. Y al igual que Jesús, tú puedes impactar.
Esa luz nunca se originó en mí. Nunca se originó en ti. Simplemente reflejas aquel que es la luz del mundo. Cierre sus ojos y póngase de pie. Y si usted toma la decisión hoy de que usted quiere ser sal de la tierra y luz del mundo, dé un paso aquí delante. Vamos a orar. Salga de su asiento y venga aquí delante. Dejen los pasillos libres. Péguense de acá, expándanse hacia los lados para que la gente que quiera venir. ¿Por qué nosotros le dijimos que den un paso? Porque no basta con pensarlo, hay que hacer algo, hay que dar un paso. Y un simple paso, tú no te imaginas el significado que puede tener. No tienes que venir, si quieres quedar, te puedes quedar, pero yo te invito, da un paso aquí delante. Como alguien que dice: Señor, yo quiero realmente ser sal en esta tierra. Yo quiero ser un instrumento en tus manos que ayude a evitar la decadencia de mi círculo. Como joven, Señor, yo no quiero ser un joven más del mundo que está en coros, haciendo lo mal hecho detrás de mis padres. Yo verdaderamente quiero, Señor, yo quiero ser sal en medio de la juventud con la que yo me desenvuelvo. Yo quiero ser luz, Señor. Yo quiero que cuando yo esté delante de hombres y pase una mujer atractiva, yo quiero ser de aquellos que voltean la cara. Yo quiero ser de aquellos que le digan a mis amigos: tú eres casado, a Dios no le agrada eso. Yo quiero ser de esos, Señor. Yo quiero ser de esos que cuando prometan cumplan. Yo quiero ser de aquellos que prometen 3 y entregan 5. Yo quiero ser de aquellos que dicen: llegaré a las 5 y llegan a las 4:30. Yo quiero ser de aquellos que mi sí sea sí y mi no sea no. Y quiero que eso brille, quiero que eso vaya en público y que la gente diga: no te conozco, tú estás diferente, hay algo en ti que yo quiero. Que en ese momento todas las miras apunten a ti, Señor.